La prometida de mi hijo me dijo: eres demasiado humilde para encajar con nosotros. Reí y entregué el documento que demostraba que soy la dueña del 60% de su empresa. Nadie volvió a mirarme igual. Siempre me enseñaron que ser mujer era sinónimo de sacrificio, y que la humildad era una virtud, no una condición. Me creí ese cuento durante años. Años en los que construí una familia desde el silencio, la paciencia y la entrega, como si el amor debiera ganarse a base de renuncias. Fui madre joven, esposa entregada y ama de casa eficiente. Mientras todos aplaudían los logros de mi marido, yo organizaba las cuentas, cuidaba a los niños, limpiaba los platos y tomaba decisiones importantes que firmaba él, porque claro, era el hombre de la casa. No me quejé. Al principio porque creía que así funcionaba el mundo. Más tarde porque entendí que guardar silencio me daba poder. Mientras mi esposo se jactaba de ser un empresario visionario, yo invertía mis ahorros con discreción. Compré acciones, financié emprendimientos y hasta tuve una pequeña participación en una empresa tecnológica que años después se convertiría en un monstruo del mercado. Todo a mi nombre. Todo legal. Todo mío. Pero en casa seguí interpretando mi papel: la madre que cocina, la abuela que consiente, la esposa que escucha. Nadie preguntó nunca cómo se habían pagado ciertos lujos, cómo es que siempre había dinero suficiente cuando las cosas iban mal, o quién era la verdadera garante de los préstamos bancarios. Se asumía que yo simplemente acompañaba a Ernesto en sus éxitos. Jamás me dieron crédito, y yo no lo pedí. No entonces. Mi relación con mis hijos siempre fue buena, aunque desigual. Ellos crecieron viéndome como apoyo, como sombra, como un recurso incondicional. Yo les di todo. Tiempo, dinero, presencia. Fui esa madre que está, que escucha, que sostiene. Pero en el fondo sabía que solo veían una parte de mí, la que servía, la que cuidaba, la que nunca decía que no. Nunca me preguntaron qué soñaba, qué deseaba, o quién era más allá del rol que ocupaba en sus vidas. Y luego llegó Clara. La prometida de Tomás entró a nuestras vidas con la sutileza de una tormenta disfrazada de brisa. Elegante, educada, bien hablada. Con una sonrisa que parecía sincera y una mirada que diseccionaba todo. Bastaron 3 cenas familiares para que entendiera cómo funcionaban sus prioridades: lo estético por encima de lo auténtico, lo superficial sobre lo esencial, el linaje antes que la historia. Tienes un aire muy sencillo, muy de hogar, me dijo la primera vez que vino a casa, mirando mi delantal como si fuera una reliquia de otra época. Tomás la miró y sonrió como si eso fuera un halago. Yo también sonreí. Por fuera. Por dentro sentí esa punzada que solo una madre conoce, la que viene cuando ves que tu hijo, sin darse cuenta, se aleja de ti para encajar en otro mundo. Uno que tú no comprendes del todo, pero que él admira como si fuera superior. Poco a poco Clara se volvió el centro de todo. Se ocupó de organizar las reuniones, de opinar sobre la decoración, de decidir el menú de las celebraciones. Mis hijos empezaron a consultarla más a ella que a mí. Y cuando hablaba, no me escuchaban, me toleraban. Un día, mientras hablaban de negocios, Clara comentó que estaba buscando inversionistas para una nueva rama de la empresa de su familia. Me ofrecí a revisar los números. Gracias, pero esto es algo más técnico, me respondió. Y luego añadió con una sonrisa educada: no quiero agobiarte con cosas tan complejas. Yo asentí. Y me tragué la carcajada que me subía por la garganta. Porque sabía con certeza que uno de los inversionistas que ya había aceptado aportar capital era yo. Lo hice a través de una sociedad anónima que creé hace años, cuando me di cuenta de que no podía seguir confiando ciegamente en nadie. Ni siquiera en mi familia. Clara no lo sabía. Tomás tampoco. Nadie lo sabía. Y no lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba tener un espacio seguro en un mundo que siempre me había exigido ceder. Esa empresa que tanto defendía Clara, esa expansión que celebraban como un hito, dependía de mi firma. Pero me mantuve callada. Porque si algo aprendí en todos estos años, es que el poder real no se grita, se guarda hasta que sea absolutamente necesario usarlo. Esa tensión, esa disonancia entre lo que aparentaba y lo que sabía, fue creciendo dentro de mí como una semilla extraña. Me veían como un adorno.
como una mujer dulce anticuada, que cocinaba galletas y tejía mantas. Pero bajo mi delantal, escondía contratos firmados, acciones valuadas en millones y un conocimiento que nadie en esa mesa tenía. Así empezó todo, con sonrisas falsas, cenas incómodas y una invisible pero poderosa guerra silenciosa. Yo desde mi esquina, observando. Esperando el momento justo. El momento en que Clara abriría la boca una vez más, sin saber lo que estaba a punto de desencadenar. La traición no siempre llega como una cuchillada certera en medio del pecho. A veces es más sutil, más cruel. A veces llega envuelta en papel dorado con una sonrisa impecable y un brindis elegante. Ocurrió una tarde cualquiera, unas semanas antes de la boda. Tomás me llamó para pedirme que nos reuniéramos. Dijo que era sobre un tema importante de familia. Yo pensé que tal vez, finalmente me pediría consejo sobre su matrimonio, o que necesitaba ayuda para resolver algo complicado. A pesar de los desplantes, de los silencios incómodos y de las decisiones que ya no pasaban por mí, mi corazón de madre seguía creyendo que en el fondo, seguía siendo su refugio. Nos sentamos en un café elegante. Clara estaba allí también, con esa manera suya de hacerme sentir como si estuviera sobrando, aunque me mirara directo a los ojos. Mamá, dijo Tomás nervioso, queríamos comentarte una decisión importante que hemos tomado sobre la empresa. Clara cruzó las piernas, elegante, segura. Ya sabía lo que iba a decir él. Hemos decidido reestructurar la parte financiera, continuó. Clara ha conseguido una red de nuevos inversionistas internacionales que van a aportar capital fresco y bueno, consideramos que ya no tiene sentido mantener participaciones dispersas. Al principio no entendí del todo. ¿Dispersas? Pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, intervino Clara en tono suave pero con una condescendencia hiriente. Lo ideal sería que todas las acciones estén concentradas en el núcleo operativo. Lo hace más ágil, más atractivo para inversores serios. Luego vino la frase que aún me duele recordar. Así que nos gustaría comprarte tu parte, mamá. Pensamos en darte una buena suma por ella. Tomás dijo que seguro no te interesaba seguir con esos temas, ya estás en otra etapa de tu vida, ¿no? Ahí estaba. El golpe. En plena cara. No solo me estaban dejando fuera de algo que ayudé a construir con años de esfuerzo invisible, sino que además me trataban como si mi tiempo ya hubiera pasado, como si ahora solo sirviera para regar plantas y hornear pasteles. Me quedé en silencio por unos segundos. No por falta de palabras, sino porque sentí que todo lo que alguna vez creí que teníamos como familia se desplomaba frente a mí. No era solo una decisión empresarial. Era el mensaje escondido detrás: tu opinión no importa. Tu aporte no vale. Ya no te necesitamos. ¿Y esta decisión la tomaron entre ustedes dos? Pregunté apenas conteniendo las lágrimas. Sí, dijo Tomás. Clara es muy hábil con los números. Y además su familia tiene experiencia en este tipo de transacciones. Solo queremos hacer las cosas bien. Ahí supe que había algo más. Que no era una simple reestructuración. Que alguien había trabajado activamente para alejarme del lugar que me correspondía. Y supe quién fue. Me miraron esperando que aceptara, como quien le ofrece un caramelo a una anciana para que no moleste. Creían que diría que sí, que me haría a un lado sin ruido. Como siempre. No respondí. Solo les agradecí por su tiempo y me levanté con una sonrisa. Caminé hasta casa con un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Me dolía más la traición emocional que la estrategia financiera. Me dolía que Tomás hubiera sido cómplice. Que hubiera permitido que alguien decidiera por mí. Que creyera que yo no tenía derecho a estar sentada en la misma mesa. Lloré. Por la ingenuidad de pensar que el amor de madre lo protegía todo. Por el dolor de ver cómo me convertían en una figura decorativa. Por todo lo que había callado, cedido, postergado, y por todo lo que había entregado sin esperar nada a cambio. Pero también esa noche comprendí que me habían subestimado. Y eso, en lugar de debilitarme, me dio fuerzas. No iba a entregar mi parte. No iba a desaparecer. No iba a seguir siendo la mujer invisible en la que me habían querido convertir. No esta vez.
Nunca me imaginé que el amor pudiera doler tanto. No por ausencia, sino por traición. Por el modo en que alguien que criaste, protegiste y empujaste hacia sus sueños puede un día mirarte a los ojos y decidir que ya no encajas en su mundo. Después de aquella reunión en el café, me pasé días intentando racionalizar lo que había pasado. Pensaba, quizás solo fue una mala presentación. Tal vez Tomás no se dio cuenta de lo que implicaba. Me repetía eso como un mantra, queriendo creer que el hijo que había criado no podría ser tan frío, tan ingrato. Pero cada vez que recordaba las palabras de Clara, esa voz melosa y calculadora, y la manera en que Tomás evitaba mi mirada, algo en mí se quebraba más. No era un malentendido. Era una decisión consciente. Y eso dolía como nada antes. Revisé los papeles de la empresa esa misma noche. No por desconfianza, sino por necesidad. Necesitaba recordar que lo que construimos juntos era real. Que yo no había soñado todos esos años en que nos desvivíamos por sacar adelante un negocio familiar cuando apenas teníamos para pagar la renta. Ahí estaba mi firma. Mi inversión. Mi nombre. Y sin embargo ellos pretendían comprarme como si fuera una molesta accionista menor, una abuela que debía retirarse a tejer recuerdos. Pasaron 2 semanas sin que respondiera a su oferta. Cada día que pasaba, me llegaban mensajes de Tomás cada vez más breves, más tensos. Luego llegaron los correos de un abogado que claramente no había leído el historial de la empresa, sino solo lo que le dictó Clara. Entonces me di cuenta de algo, me estaban presionando para ceder. Y yo estaba considerando hacerlo. Por no generar conflicto. Por no parecer rencorosa. Por mantener la paz familiar. Fue una tarde en la que mi hermana me llamó por teléfono que ocurrió el verdadero quiebre. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó con ese tono que mezcla preocupación y advertencia. No sé, le respondí sincera. No quiero que Tomás me odie. No quiero arruinar su boda. Hubo un silencio largo. ¿Y tú? ¿No te odias por permitir que te pasen por encima? Me quedé callada. Me dolió. Pero tenía razón. Toda la vida me había enseñado a elegir el sacrificio. A poner a los demás primero. A evitar los escándalos, a tragarme las palabras por el bien común. Pero ¿cuándo había sido ese bien realmente mutuo? ¿Cuántas veces había sido yo la que cedía, la que se quedaba callada mientras otros avanzaban? Esa noche me miré en el espejo, y vi a una mujer cansada. No por los años. No por las arrugas. Sino por cargar sola con todo. Con la culpa. Con el silencio. Con el dolor de no ser reconocida. Y decidí que no iba a ceder más. No iba a vender mi parte. No iba a desaparecer de su historia. No iba a fingir que no me dolía. No iba a callarme más. No por orgullo. No por venganza. Sino porque por primera vez en mi vida, entendí que protegerme también era un acto de amor. De dignidad. El punto de quiebre no fue una explosión, sino una certeza. Una calma extraña. Como si algo en mí despertara después de años dormido. Y en esa calma, supe que ya no podía seguir priorizando el afecto de quienes no me respetaban. Supe que si Tomás me amaba de verdad, aprendería a mirar más allá de las palabras dulces de su prometida y reconocería el lugar que yo tenía en su vida. Y si no, bueno, también estaba lista para enfrentar esa verdad. La invitación llegó por correo como si todo estuviera en orden, blanca, elegante, escrita en caligrafía dorada. El sobre decía, Tomás y Clara. Sin mamá. Sin familia. Solo una dirección para confirmar asistencia y una nota al pie, vestimenta formal. Por favor, llegar puntuales. La sostuve en mis manos un rato largo preguntándome qué tanto había cambiado mi hijo para que me tratara como una invitada más. Recordé cuando le hacía sus meriendas con bocadillos en forma de dinosaurios y cuando, ya adulto, me abrazaba fuerte cada vez que firmábamos un nuevo contrato en la empresa. ¿Dónde había quedado todo eso? Decidí que iría. No para celebrar. No para hacer escena. Iría por mí. Porque no iba a esconderme. Y porque había algo que necesitaba decir, sin más postergaciones. El salón era amplio con decoraciones fastuosas,
luces suaves y una orquesta de cuerdas en una esquina. Todo impecable. Todo medido. Todo como a Clara le gustaba. Cuando llegué, me guiaron a una mesa alejada, cerca del baño. La mesa de los compromisos. Compartí espacio con una tía lejana de Clara y un par de conocidos a los que apenas saludé. Nadie me miraba. Nadie se acercaba. Hasta que Tomás vino a saludarme. Solo. Clara no lo acompañaba. Mamá, dijo nervioso. Me alegra que vinieras. Claro. No podía faltar, le respondí con una sonrisa que era más hielo que afecto. Se quedó de pie junto a mí. No se sentó. No preguntó cómo estaba. No mencionó la oferta. Solo hizo comentarios sobre la decoración, el clima, las flores. Entonces decidí que era momento. ¿Podemos hablar? A solas. Asintió aunque titubeó. Caminamos hacia un pasillo trasero, lejos del bullicio de la música. La pared estaba adornada con fotos de la pareja, en la playa, en cenas elegantes, en eventos empresariales. Ni una sola imagen de la familia. Ni una de su infancia. Cuando cerré la puerta del salón de servicio, lo miré de frente. Ya no como madre. No desde la tristeza. Sino desde la verdad. Tomás, ¿sabes cuánto me dolió que no dijeras nada cuando Clara me trató como si fuera una extraña? Mamá, quería hacer una escena, dijo bajando la mirada. Una escena. Y permitir que tu prometida me ofreciera comprarme no lo fue. Se hizo un silencio denso. Clara solo pensaba en lo mejor para el negocio, dijo finalmente como si eso lo justificara todo. Y lo mejor para el negocio es sacarme de lo que yo construí con mis propias manos. ¿Lo mejor es tratarme como un estorbo? Él respiró hondo. Lo vi tragar saliva. Quiso hablar, pero le gané. Tomás, cuando empezamos, tú ni siquiera sabías cómo negociar un precio. Yo puse la casa como aval. Yo creí en ti cuando nadie más lo hizo. Y ahora, me invitas a tu boda como relleno de protocolo. Su expresión cambió. Dolor sí, pero también incomodidad. Culpabilidad. Mamá, no es tan simple. No, claro que no, interrumpí. Porque si fuera simple habrías dicho la verdad. Que soy socia mayoritaria. Que sin mí no tendrías ni esta empresa ni esta boda. Pero Clara prefiere a alguien invisible. Alguien humilde. Como si eso fuera una vergüenza. Saqué el sobre del bolso. Lo había traído preparada. Aquí está el contrato original. El que firmamos cuando invertí todo lo que tenía. La empresa es 60% mía, Tomás. No por capricho. Por historia. Por esfuerzo. Lo tomó. Lo leyó. Y se quedó mudo. No quiero tu dinero. No quiero destruir tu boda. Pero tampoco me voy a borrar de tu vida para que encajes con una mujer que me desprecia. Si eso es lo que eliges, lo aceptaré. Pero será tu decisión. No la mía. Vi en sus ojos la lucha interna. El niño que me admiraba, atrapado en el cuerpo de un adulto que quería complacer a todos menos a sí mismo. Mamá, no sabía cómo manejar esto. Clara puede ser muy insistente. Quería que las cosas salieran perfectas. Perfectas para ella. ¿Y tú? ¿Esto te parece perfecto? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Tienes razón. Fallé. Te fallé. Me dolió más de lo que imaginé escucharlo. Porque no lo decía para convencerme. Lo decía porque por fin lo reconocía. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, le dije. Se quedó ahí, callado, mirando el sobre como si quemara. Haré un anuncio esta noche, dijo. Quiero que todos sepan quién eres. Y lo que representas. No lo hagas por mí, le advertí. Hazlo porque lo sientes. Porque es lo justo. Asintió. No me abrazó. Pero sus ojos me buscaron con una gratitud rota, como si recién viera todo lo que antes ignoraba. Esa noche antes del primer baile, el DJ tomó el micrófono. Este próximo baile está dedicado a quien hizo todo esto posible, la abuela olvidada.
Me levanté. Y todos se quedaron helados. No porque bailé, sino porque por primera vez me vieron. Después de aquella noche del baile, del anuncio, de las miradas que pasaron del desdén al desconcierto, no volví a ser la misma. No porque me hubieran reconocido públicamente, sino porque por fin me había reconocido a mí misma. Había recordado mi valor. Y no pensaba volver a dejarlo en manos ajenas. Las semanas siguientes fueron silenciosas. No hubo llamadas de Clara. Ni mensajes amables. Solo un correo escueto de Tomás, pidiéndome reunirnos para hablar con calma. Acepté. Pero esta vez, yo pondría las condiciones. Nos vimos en una cafetería discreta, sin adornos ni pretensiones. Él llegó puntual con el ceño apretado y los hombros tensos. Se sentó y me dijo sin rodeos. Clara está molesta. Cree que arruinaste su boda. Sonreí. Sin ironía. Con la calma de quien ya no necesita defenderse. No la arruiné. Solo les mostré que no pueden borrar a quien construyó los cimientos. Tomás bajó la mirada. Luego la levantó con algo de vergüenza, pero también de respeto. He pensado mucho en lo que pasó. En cómo hemos manejado las cosas. Y yo también, le respondí. Y quiero que sepas que a partir de ahora, mi relación contigo será distinta. Él frunció el ceño confundido. ¿Distinta cómo? Con límites. Claros. No voy a sentarme más en mesas del fondo. No voy a permitir que tu pareja me humille mientras tú callas. No voy a ceder mi tiempo, mi energía ni mi paz para encajar en una familia que me quiere pequeña. Tomás asintió lentamente. Le costaba. Lo veía en su expresión. Pero no me interrumpió. Seguiré siendo tu socia, porque esa empresa la fundamos juntos. Pero cualquier decisión que me afecte directa o indirectamente deberá pasar por mí. No más intermediarios. No más, Clara dijo. ¿Me respetas o me aparto? ¿Y si ella no está de acuerdo? Me recosté en la silla tranquila. Eso es algo que tendrás que resolver tú. No yo. En ese momento entendí que poner límites no era levantar muros. Era simplemente trazar una línea y decidir quién tiene permiso para cruzarla. No desde el enojo. Desde la dignidad. Durante meses mantuve mi palabra. Asistí a las reuniones necesarias, participé en las decisiones clave, pero no volví a compartir cenas vacías ni fingí interés en gestos sociales que me invisibilizaban. Cuando me invitaron a una cena familiar, pregunté directamente. ¿Clara quiere que yo esté? ¿O solo lo hacen por compromiso? Esa pregunta bastó para que entendieran que ya no aceptaría migajas disfrazadas de cortesía. No fue fácil. Hubo silencios incómodos. Momentos en los que me sentí sola. Pero no confundí soledad con abandono. Yo me tenía. Y eso, por fin, era suficiente. Poner límites me costó vínculos flojos, sí. Pero también me devolvió la libertad. Y lentamente empezó a cambiar la dinámica. Tomás aprendió a golpes que si quería tenerme cerca, tendría que verme de verdad. Y Clara, bueno, ella aún me mira como quien no sabe si respetarme o temerme. Está bien. Ninguna de las dos cosas me quita el sueño. Porque por primera vez me elijo a mí. Durante mucho tiempo creí que el amor se demostraba aguantando. Que ser madre significaba estar ahí, incluso cuando dolía, incluso cuando te ignoraban, incluso cuando te rompían en pedacitos. Me costó desaprenderlo. Me lo enseñaron mis padres, que se hablaban a gritos pero jamás se separaban. Me lo reforzó la sociedad, que aplaudía a las mujeres fuertes por soportar desprecios en nombre del deber. Me lo recordaba cada gesto de Tomás, cuando me miraba con culpa pero nunca con valentía. Yo era la roca de todos, pero por dentro ya estaba agrietada. Después de establecer mis límites, llegó el silencio. Ese espacio incómodo donde la familia espera a ver si se te pasa. Donde te prueban, te tientan, te empujan a regresar a la versión más manejable de ti misma. Un domingo cualquiera, me llegó una invitación para un almuerzo familiar. Clara había escrito un mensaje cordial, como si todo lo anterior nunca hubiera pasado.
Nos encantaría que vengas. Estaremos todos. Será lindo verte. Cerré el mensaje y me senté frente a la ventana, el corazón latiendo con fuerza. Una parte de mí, la vieja yo, sintió la punzada de culpa. ¿Y si esta era la oportunidad de arreglar las cosas? ¿Y si mi ausencia volvía a romper algo irremediablemente? Pero la otra parte, la nueva yo, la que había aprendido a escucharse, se preguntó algo más simple. ¿Me dará paz estar ahí? ¿O será otra ofrenda en el altar del deber? La respuesta fue clara. Yo no quería volver a ese lugar donde todo era tensión disfrazada de cortesía. No quería fingir que no dolía cuando hablaban entre ellos y me dejaban al margen. No quería volver a comer con la espalda recta y la sonrisa obligada. Entonces, con toda la calma del mundo, respondí. Gracias por la invitación. Este domingo me quedaré en casa. Cuídense mucho. No hubo respuesta. Y tampoco la esperé. Ese día cociné solo para mí. Abrí un libro que tenía meses en el estante, tomé té en mi taza favorita y puse música suave. Afuera llovía, pero por dentro había sol. Era la primera vez que un no me hacía sentir tan en paz. Elegir la paz sobre la obligación fue, para mí, un acto de rebelión. Porque en mi familia, la presencia era moneda de lealtad. Faltar era traición. Pero yo ya no quería ser leal a una dinámica que me enfermaba. Empecé a cuidar mis espacios como jardines. Cerrando la puerta a quienes llegaban con pisadas torpes y sin consideración. Abriéndola solo a quienes supieran caminar con respeto. No rompí con mi hijo. No lo exilié. Pero le dejé claro que mi paz no era negociable. Si quería que nos viéramos, tendría que ser en terreno neutral, sin silencios hirientes ni fingimientos. Y él aprendió poco a poco. Nos encontramos un par de veces, solos. Me escuchó más. Me habló sin disfrazar sus emociones. No fue perfecto. Pero era real. No todas las relaciones se salvan. Pero sí se puede salvar la relación con una misma. Y ese fue, finalmente, mi mayor logro. Los días que siguieron al distanciamiento fueron extraños. No sentía alivio inmediato ni satisfacción triunfante. Sentía vacío. Como si me hubiera arrancado una parte del cuerpo, sabiendo que estaba gangrenada, pero igual dolía. No es fácil soltar, ni siquiera cuando sabes que te hace daño. Al principio me sentía culpable. Me despertaba preguntándome si había sido demasiado dura, si no debería haber esperado un poco más, si el amor de madre implicaba una paciencia infinita. Pero con el tiempo aprendí que el amor sin respeto no es amor. Es servidumbre emocional. La ausencia de llamadas, de visitas y de feliz cumpleaños al principio fue abrumadora. Pero también me mostró algo importante, cuánto tiempo había invertido en relaciones unilaterales. Cuánto me había esforzado por sostener vínculos que solo funcionaban mientras yo fingía estar bien. Cuando dejé de fingir, se rompieron. Y esa fue la lección más clara: si una relación depende de que yo me anule, no es una relación, es una jaula disfrazada. Pero a veces el espacio que deja el silencio se llena de voces nuevas. Con el tiempo me reencontré con personas que había dejado de lado por priorizar a mi familia. Volví a ver a Marta, una amiga de juventud con la que compartía el amor por la cerámica. Me uní a un grupo de lectura en el barrio. Empecé a caminar por las mañanas, solo para disfrutar del aire fresco y del sol sobre la piel. Pequeños actos que antes parecían egoístas, ahora eran mi forma de reconectarme conmigo. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. Por primera vez en décadas, dejé de definirme únicamente como madre, suegra o abuela. Volví a verme como mujer, como persona, como alguien con historia propia, deseos propios, y una voz que merecía ser escuchada. Y esa voz, la mía, se volvió firme. No para gritar, sino para no temblar. Cuando meses después recibí una llamada de Tomás, mi hijo, no sentí ansiedad ni necesidad de complacer. Contesté porque quise, no por obligación. Su voz sonaba distinta, más pausada, menos defensiva. Mamá, quería agradecerte por lo que hiciste por la empresa, me dijo. Clara y yo, bueno, estamos en proceso de entender muchas cosas. No me disculpó. No me pidió perdón. Pero tampoco me exigió nada.
Y eso para mí fue suficiente. Nos vimos en una cafetería una semana después. Sin reproches, sin máscaras. Él me miró como no lo hacía desde niño, con humanidad. Me contó que estaba en terapia, que se había dado cuenta de cuánto había repetido patrones aprendidos. Yo lo escuché. Le dije que me alegraba. No prometimos nada, pero compartimos un café sin tensión. Y eso, en nuestra historia, era un logro inmenso. Con Clara no he vuelto a hablar. Y no lo necesito. No guardo rencor. Pero tampoco me interesa fingir una cercanía que no existe. Mi nieta con el tiempo me escribió una carta breve. Decía: ahora entiendo más cosas. Gracias por nunca dejar de ayudarme, incluso cuando yo no lo veía. La guardé en una caja junto a mis cartas más preciadas. Porque no necesito su validación, pero reconozco el valor de un gesto sincero. Hoy miro hacia atrás y veo un camino lleno de piedras, sí, pero también de decisiones que me salvaron. Aprendí que crecer duele, que sanar implica perder, y que a veces la paz no llega como recompensa, sino como consecuencia de decir basta. Mi familia ya no me define. Yo me defino. Y en ese nuevo centro, más firme y más sereno, encontré algo que pensé que nunca tendría. Libertad.